Buenas tardes. Buenas tardes a Carolina, está ahí. Veo que es la única que está conectada en este momento. Ahí veo a Rubén. Boris. Emilia. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Bien, ¿y usted cómo está? Muy bien, gracias. Vamos a dar inicio a la Bueno, clase número 12 de lenguaje y comunicación para primer ciclo. Tal como lo había comentado, hoy vamos a hacer un ensayo en línea, que es lo que ustedes vienen haciendo también con otros profesores, y yo estaba al debe todavía con eso. En mi caso estaba pendiente el ensayo online. La semana pasada hicimos uno, pero en realidad revisamos, ¿cierto? Un ensayo entre todos. Pero hoy lo vamos a hacer bajo la modalidad que lo están haciendo todos los profesores. El ensayo va a tener un tiempo estimado de duración de 30 minutos, pero la verdad es que espero que sea menos. Son 15 preguntas. Va a ser más cortito que una prueba. La prueba son de 25. Si en realidad no alcanzan o no alcanzamos a revisarlo hoy, no se desesperen, porque igualmente lo vamos a revisar en su totalidad, ya sea en una parte en esta clase o en la otra, así que no se compliquen por eso. Así que yo ahora les voy a enviar al grupo de WhatsApp el link para que comiencen a desarrollar el ensayo del lenguaje, ¿ok? Se lo envío ahora mismo. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Cuándo son las pruebas, todo esto? Porque por lo que había entendido que era mañana, ¿o no? No, las pruebas se pospusieron para la semana, la última semana de septiembre, si no me equivoco. Entonces, vamos a tener clase esta semana, la próxima, y luego la subsiguiente tienen vacaciones, y después ya entramos en tierra derecha para lo que es la prueba, ¿ok? Así que todavía no, falta uno. Ya en la semana del 27, si no me equivoco, ¿cierto? Ya. ¿Me pueden a sentir los demás? El 27, sí. Entonces, Es que no vamos. tenía entendido eso, de que Sí, tenía la curiosidad. nos queda tiempo. Les voy a enviar el link Ya. porque veo que así están haciéndolo con los demás profesores del ensayo. Se lo envié, se lo acabo de enviar al grupo de WhatsApp. Entonces, pinchan el link y, ¿cierto? ya, profe. Ya, tanto ya, súper. Tienen entonces un tiempo estimado entre 20 y 25 minutos. Si no alcanzamos, bueno, lo veremos en la próxima clase, la segunda parte. Estoy ocupado. Sí, estoy ocupado. Estoy ocupado. Ya.
Buenas noches. Buenas noches. Profesor, ¿ya empezaron el ensayo? Buenas noches. Sí, le comento que ya están en el ensayo. Fue enviado al WhatsApp del grupo. Ok.
Profe, una pregunta. ¿Por qué la última dice que opción 1 al final? Aló. Ahí sí. Ya. Por ahí hay una pregunta en el texto final. Texto final. Vamos al texto final. Aquí está. Dígame. ¿Cuál pregunta? Al final, baje La más. 15, ¿Ya? Sí, la 15, pero baje más. Porque ¿A a qué mí me género literario sale pertenece el texto? lírico, No se la puedo responder todavía. No, pero Dígame. a mí me sale Es que, profe, abajo de eso dice opción 1. Abajo de todas eso. las Ah, preguntas. no. Eso no cuenta. Eso es lo que estoy diciendo. No, amigo. La 15 tiene esta alternativa solamente y Ah, hasta ahí ya. llegamos. ¿Ya? Sí. Ya. Me Ok, avisan cuando gracias. estén listos. Ok. Dos. Lo envié, profe. ¿Me envió? Ya. Sí, Igual, profe. Igual, profe. Yo también lo envié, profe. ¿Faltan aún? Bueno. Veo que terminaron varios. No sé si todos, porque no se manifiestan los demás. ¿Cómo les fue? A mí más o menos. Dice 10 de 15, profe. más o menos. Más o menos. Ya. Sí, Tuve 11. 10 de 15. Yo tuve yo 11 de saqué 15. 11 de 15. 12 de 15. 12 de 15. 10 de Sí. 15 yo. Ya, 10 de 15. Ya. Yo 11 de 15. 11 de 15. Ok. Ahora, si esto yo lo transformo, a ver, es difícil que alcancemos a ver la revisión del ensayo en su totalidad, pero si esto yo lo transformo a notas, que es lo que quieren saber ustedes también, ¿cierto? Sí. Podríamos empezar por eso, por ver la transformación de este puntaje a notas, contemplando que hay un 60% de dificultad en esta prueba. Es decir, para tener una nota 4, hay que tener el 60% de las preguntas buenas. Eso quiere decir, el 60%, es decir, un poquito más de la mitad. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a eso, con
de acuerdo a eso, yo tenía la escala aquí mismo, denme un segundo. De acuerdo a esa escala, si se pone puntaje máximo 15, nota mínima 1, nota máxima 7, 60% de dificultad y nota de aprobación 4, lo calculamos. Un 4 se obtiene con 9 preguntas buenas. Ahí está el límite entre el azul y el rojito. El 4, el cuatrito. El 10 sería un apreciado cuatrito. 4,5. Entonces, con 9 un 4, con 10 4 5, con 11 un 5, Con 12. 5 5, con 13 un 6, 14 6 5 y 15 un 7. ¿Ok? Esa es la escala. Ok, profe. Esa es la escala contemplando 15 preguntas como total. ¿Ok? Eso tienen que tenerlo muy claro. Solo 15 preguntas. Ahora, en una escala, como va a ser la prueba, de 25 preguntas, ¿cierto? Con 15 preguntas buenas ya estaríamos en un 4. Con 15 de 25 estaríamos con un 4. ¿Ok? Para que vayamos viendo ya la parte un poquito más técnica de lo que es la evaluación propiamente tal de numérica de la prueba. ¿Con qué pregunta tuvieron más inconvenientes? Vamos a empezar por eso y si no alcanzamos a revisar lo demás, lo vamos a revisar la próxima clase. ¿Cuál fue la pregunta que ustedes me podrían decir que les generó más inconveniente? Vamos a alcanzar a revisar por lo menos unas 2, yo creo. Yo en la 11 me caí. Le puse uso de fármaco. En la 11. A ver, Sí. primero que todo, yo si se fijan, les puse 5 textos. 5 textos. Sí. El primer texto era un cuento, era narrativo, del género narrativo, un pequeño cuento, un microcuento. El segundo texto, ¿es un cuento también o no? Sí. También hay una narración, también. es un cuento. Sí. Y si un cuento pertenece a qué género? Narrativo. Narrativo. Muy bien. El tercer texto que yo, ¿cierto?, incluí en esta prueba, no tiene nada que ver con un cuento, que era Publicidad. Afiche, publicidad. un afiche publicitario, muy bien, porque aquí se quiere vender un servicio, básicamente, que apunta a el control de peso, dice ahí. ¿A base de qué? Suplementos. De suplementos. Exacto. Por lo tanto, la pregunta donde se cayó mi estimado, Claro, yo le puse. Sí. ¿cierto? ¿Cuál es el Sí, tratamiento consumo de para controlar suplementos. el peso? Consumo de suplementos. Porque esa base de suplementos. Entonces, tenemos un afiche publicitario en esa. ¿Qué tipo de texto es? ¿Es un cuento esto o no de la ONU? No. No es un cuento. No. ¿Qué tipo de texto es? Informativo. Sí. Expositivo informativo, dijeron por ahí. Muy bien. Sí. Expositivo informativo. Esto no tiene nada que ver. ¿Pueden silenciar, por favor? Como estaba contando, amor. Esto no tiene nada que ver con lo dramático, con lo poético, argumentativo tampoco, porque no se argumenta sobre algo en particular, sino que se está exponiendo una información, se está informando sobre qué es la ONU, la Organización Mundial de Naciones Unidas, y cuándo se origina la ONU. Por lo tanto, es un texto más bien expositivo, informativo. Entrevista no puede ser. En una entrevista siempre hay un diálogo entre el entrevistador y el entrevistado. Por lo tanto, no puede ser una entrevista. Y luego, los textos siguientes eran el que venía, y ese también es un texto narrativo, ¿no? ¿Qué creen? ¿Es un texto narrativo? ¿El de la muralla china? ¿Qué creen ustedes? Yo le puse. Sí, narrativo. Narrativo.
Es narrativo, es narrativo. Narrativo. Se está contando una historia ficticia, por lo Sí, tanto... narrativo le puse. Narrativo. Ahora, si alguien puso que esto estaba en Chile, yo le voy a regalar unos pasajes para que conozca mejor Chile, ¿ya? La muralla china ahí. Vamos a decir. Porque seríamos bendecidos de tener una construcción como esa, pero esta es, sin duda, la muralla china. Estaba en La muralla china. la máquina. ¿Para qué fue construida la muralla china? Vamos a hacer algo de historia. Para protegerse de los mongolos, de Muy la bien, guerra. de los mongoles. Muy bien. Sí. Los mongoles eran uno de los pueblos más temidos en Asia Saqueadores, todo. por su coraje guerrero. Eran un pueblo invasor. Célebre es el personaje de Atila, el rey de los mongoles. Y los chinos, a modo de protección, construyeron esta muralla china que tiene un largo que es increíble, Si lo buscan en Google no me van a creer, pero tiene miles de kilómetros esta muralla. Es inmenso, por eso que se habla que es una de las grandes maravillas del mundo. Ya, eso fue la nota que tenía. Ahora, tenemos entonces diversos tipos de texto que yo incluí acá por lo mismo, porque en la prueba se van a encontrar con texto informativo y es probable que con una noticia. Lo de la ONU no era una noticia propiamente tal, era un texto informativo, pero no una noticia, porque una noticia tiene una estructura que nosotros vimos, donde hay un epígrafe, un titular, una bajada de titular, y luego viene el cuerpo de la noticia. Por lo tanto, esto no era una noticia, era un texto que me quería informar sobre qué era la ONU. ¿Qué otra pregunta les costó responder? Díganme nomás. La del barco. La del barco, vamos al barco. Aquí está el barco. Ya. Esta es una pequeña historia de Pedro, ¿cierto? Dice la pregunta, de acuerdo con el texto leído, Pedro era... ¿Qué era Pedro? Personaje Un salvaje. personaje más bien salvaje. Claro. Salvaje le puse yo. En ninguna parte aparece que era un estudiante fugado a su casa. ¿Ya? No. En ninguna parte se habla de que era un rehén peligroso, del cual debía tenerse cuidado. No se habla de eso en el texto. Un animal, por ningún motivo. Un carpintero, ni hablar. Tampoco. Entonces, era un personaje, sí, más bien salvaje. ¿Por qué? Porque de hecho en el texto queda explícito de que se le intentaba civilizar prácticamente a Pedro. De hecho, aquí dice, en el barco comenzó la civilización de Pedro. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que a Pedro se le intentó entregar costumbres y hábitos, de acuerdo a lo que me narra el texto, de una cultura más avanzada. Porque Pedro estaba en un nivel o en un estado un poco más rústico, más rudimentario de evolución. Entonces, le cortaron el pelo, lo bañaron a Pedro, le intentaron poner zapatos. Entonces, claro, uno deduce que Pedro podía ser una especie de indígena, ¿cierto? Una especie de indígena que lo intentaban civilizar, entre comillas, en el fondo imponer costumbres y hábitos propios de otra civilización. No por eso más evolucionada, ya convengamos en eso, pero sí se le quería imponer hábitos y que usara ropa como la usaba esa civilización. Entonces, esa era la respuesta. Era un personaje más bien salvaje, ¿de acuerdo al texto? Salvaje, sí. Sí. Y luego dice, Pedro rechazó los zapatos. ¿Por qué los rechazó? Le impedían moverse. A Le gusto. impedían moverse. Le impedían moverse a gusto. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué otra pregunta podríamos aclarar que les costó responder? Digan con confianza, cualquiera. ¿En cuál se equivocaron? Yo me caí y le puse cortarle el pelo y vestirlo. Claro. Ahí me equivoqué. Me confundió la 10. Sí. Yo la 1. Ya. Aquí hay algo Alguien que me jugó confundió en a mí. contra, en este ensayo. ¿Qué fue? El tiempo.
Leímos muy rápido y fuimos contestando. Sí. Sí. Entonces, vuelvo a reiterar lo que va a ocurrir en la prueba. En la prueba van a tener la posibilidad de revisar no una, sino que 2 y hasta 3 veces la prueba. Claro. Yo estoy seguro que si esta prueba la hubiesen revisado 2 veces, hubiesen disminuido las equivocaciones y los errores, o los errores. Por lo tanto, es algo que, por favor, ténganlo en cuenta y no lo olviden. Revisen la prueba 2 veces como mínimo. 2 veces como mínimo. Van a tener suficiente tiempo. Esto queda como experiencia para el próximo ensayo que vamos a tener, porque lo voy a hacer más corto. Más corto. Lo voy a hacer de 10 preguntas. 10 preguntas, voy a poner unos 3 tipos de textos que faltaron acá, los voy a incluir en ese próximo ensayo y los vamos a revisar detenidamente, y ustedes van a tener más tiempo también de revisarlo. Yo creo que lo van a poder revisar 2 veces sin problema. ¿Qué otra pregunta podríamos aclarar antes que se nos vaya el tiempo? ¿Qué les costó o se equivocaron? La 10. La 10 me equivoqué. La 10, vamos a la 10. 9, 10. ¿Con qué problema ético se puede identificar el procedimiento de convencer a las mujeres de pagar por el tratamiento ofrecido? Yo igual me Hay quedo un con problema eso. ético porque se le está mintiendo, ¿cierto? Con prometer una figura perfecta, porque la figura perfecta no existe. No existe. Por más que creamos en la Barbie y el Ken, la figura perfecta no existe. Son modelos impuestos. Las figuras perfectas, ¿cierto? O lo que concebimos como belleza es algo impuesto. La belleza que concebimos nosotros no es la misma que se concibe en la India, Sí. la que se concibe en la China, la que se concibe en Corea. Por lo tanto, prometer una figura perfecta es una mentira. Y ese es un Una problema mentira, ético. y eso le puse. Ese es un problema ético, ¿ok? Nos estamos quedando